El 20 de octubre amaneció con un brillo especial. En cada esquina de Hanoi, las flores se mezclaban con las sonrisas de las mujeres, los aromas de jazmín y los sonidos de las calles llenas de vida. Era el Día de la Mujer Vietnamita, una jornada para celebrar la fuerza, la dulzura y la ternura de las mujeres. Pero para Alex, aquel día significaba algo más, era el día en que había decidido abrir su corazón por completo. Desde temprano, Alex había estado preparando cada detalle. En sus manos, un pequeño anillo descansaba como un secreto del alma. En su mente, la imagen de Tuna lo acompañaba sin cesar, su sonrisa tímida, su forma de hablar con calma, la dulzura con que cuidaba de su hija, y esa fortaleza silenciosa que tanto lo había conquistado. Había reservado un rincón tranquilo en un pequeño café cerca del lago, donde las luces de las linternas se reflejaban sobre el agua. A su alrededor, todo estaba cubierto de pétalos de rosas blancas y velas que titilaban suavemente. Cada detalle hablaba del amor sincero que Alex sentía, un amor que no necesitaba palabras grandiosas, solo verdad. Mientras el reloj avanzaba, Alex miraba una y otra vez su reloj con nerviosismo. ¿Vendrá? ¿Habrá entendido lo importante que es para mí este día? Pensó con el corazón acelerado. De repente, la puerta del café se abrió, y allí estaba ella. Tuna entró vestida con un sencillo vestido color crema, su cabello recogido, y una expresión de sorpresa en el rostro. No esperaba nada fuera de lo común aquella noche. Alex se levantó de inmediato, su mirada se llenó de emoción. Cada paso de Tuna hacia él era como un latido más fuerte en su pecho. Cuando ella se sentó frente a él, la música suave del fondo envolvió la escena. Alex tomó aire, sus manos temblaban ligeramente. Era el momento que había esperado tanto tiempo. Con una voz baja, cargada de sinceridad, dijo, Tuna, hoy no es solo un día para celebrar a las mujeres, es el día en que quiero celebrar que tú existes en mi vida. Tuna lo miró, confundida al principio, pero en sus ojos brilló algo, una mezcla de ternura y temor. Alex sonrió con una dulzura que desarmaba, y lentamente, sacó la pequeña caja de terciopelo del bolsillo. El aire pareció detenerse. Las velas danzaban suavemente, y los ojos de Tuna se llenaron de asombro. Alex se arrodilló frente a ella y dijo, con el alma desnuda, Tuna, ¿te casarías conmigo? El corazón de ella dio un vuelco. El mundo se volvió silencio. En ese instante, el amor estaba allí, puro, brillante. Pero junto a él, nacía también una sombra de duda en los ojos de Tuna. El silencio se apoderó del lugar. Solo se escuchaba el suave murmullo del agua del lago y el leve crujido de las velas que se consumían lentamente. Alex seguía arrodillado, con el anillo entre sus dedos, esperando una respuesta. Pero Tuna no podía pronunciar palabra. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de felicidad, sino de una tristeza profunda, de esas que nacen de heridas que uno no muestra. Alex frunció el ceño, confundido. ¿Qué ocurre, Tuna? Preguntó con voz temblorosa, intentando acercarse un poco más. Ella bajó la mirada, respiró hondo, finalmente, sus labios se abrieron para dejar salir una voz quebrada por la emoción. Alex, yo, no puedo. Él la miró, incrédulo. ¿No puedes? ¿Por qué? ¿Acaso no me amas? Tuna negó suavemente con la cabeza. Te amo, susurró, pero el amor no siempre es suficiente. Sus palabras se clavaron en el corazón de Alex como agujas invisibles. Tuna levantó la vista, y sus ojos, brillantes por las lágrimas, reflejaban el miedo y la inseguridad que la perseguían desde hacía tiempo. Alex, tú vienes de una familia rica, influyente. Eres un hombre que puede tenerlo todo. Pero yo, se detuvo un momento,
su voz se quebró, yo soy solo una madre soltera, una mujer que ha luchado sola toda su vida. Mi lugar no está a tu lado. Alex se quedó en silencio. Su pecho se llenó de una mezcla de dolor e impotencia. Quiso tomar sus manos, pero ella las apartó con delicadeza. No digas eso, dijo él con voz firme pero dulce. No me importa tu pasado ni tu posición. Lo único que quiero es estar contigo. Tuna sonrió con tristeza. Tú no entiendes, Alex. Puede que tú no te importe ahora, pero tu familia sí. Y un día, te harán elegir. Yo no quiero ser el motivo de tus conflictos. El viento sopló con suavidad, moviendo los pétalos de rosa que caían al suelo. Alex bajó la cabeza, sus manos aún temblando, incapaz de aceptar lo que escuchaba. ¿Y si elijo perderlo todo por ti? Preguntó en voz baja. Tuna lo miró, y una lágrima rodó por su mejilla. Entonces, serías tú quien perdería demasiado, y yo no podría vivir sabiendo eso. El anillo seguía brillando, olvidado sobre la mesa, como un símbolo de un amor que quería florecer, pero que el miedo y la diferencia de mundos parecían sofocar. En aquella noche de octubre, entre luces y sombras, dos corazones que se amaban se enfrentaron al muro invisible del destino. Tuna, ¿te casarías conmigo? El corazón de ella dio un vuelco. El mundo se volvió silencio. En ese instante, el amor estaba allí, puro, brillante. Pero junto a él, nacía también una sombra de duda en los ojos de Tuna. El silencio se volvió insoportable. Alex seguía de pie frente a Tuna, mirando cómo las lágrimas caían sin detenerse por sus mejillas. En ese instante comprendió que el miedo de ella no nacía de la falta de amor, sino de la costumbre de vivir luchando sola, sin creer que merecía ser amada. Dio un paso hacia ella, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Tuna, dijo con voz temblorosa, pero firme, toda mi vida he tenido todo lo que el dinero puede comprar, pero nunca había sentido que algo valiera tanto como tú. Ella quiso apartarse, pero Alex tomó suavemente sus manos, mirándola a los ojos. No quiero una vida perfecta. Quiero una vida verdadera. Y eso solo lo tengo cuando estás conmigo. Tuna cerró los ojos, intentando contener el temblor de su cuerpo. Alex, no entiendes, susurró. Tu padre nunca me aceptará. Tu mundo no tiene lugar para alguien como yo. Alex la interrumpió con voz quebrada, entonces crearé un mundo donde sí lo haya. No necesito su aprobación, Tuna. Solo necesito tu amor. La sinceridad en sus palabras hizo que ella lo mirara de nuevo. Sus ojos, llenos de miedo, empezaron a ablandarse ante la calidez de la mirada de Alex. ¿Por qué haces todo esto? Preguntó ella, entre lágrimas. ¿Por qué yo? Él sonrió con ternura. Porque cuando te conocí, entendí que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en a quien se ama. Tuna se llevó una mano al pecho, sintiendo como esas palabras golpeaban justo donde más dolía. Desde hacía tanto tiempo se había convencido de que su pasado la hacía indigna de amor, que había olvidado lo que significaba ser valorada por quien realmente era. Alex, con voz baja pero decidida, añadió, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? Tu fuerza. Has criado a tu hija sola, has enfrentado el juicio del mundo, y aún así sigues de pie. Si alguien no ve tu valor, es porque está ciego. Tuna comenzó a llorar otra vez, pero esta vez, sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino de emoción, de una esperanza que empezaba a renacer. No sé si podré darte lo que mereces, susurró. Ya me lo diste, respondió Alex, acercándose más. Me diste la razón para ser mejor hombre. Las luces del lago reflejaban los rostros de ambos, y en medio del silencio,
El amor volvió a respirar. Tuna apoyó su frente en el pecho de Alex, dejando que las lágrimas se mezclaran con la brisa nocturna. Por primera vez, en mucho tiempo, dejó que alguien la sostuviera. Y Alex, con los ojos cerrados, comprendió que no había propuesta más sincera que la de prometer quedarse incluso cuando el otro siente que no lo merece. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. La noticia del compromiso entre Alex y Tuna se esparció rápidamente, y con ella vinieron las miradas críticas, los comentarios hirientes y la desaprobación de la familia de Alex. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la mansión, el padre de Alex lo esperó en su despacho. Su mirada severa y su tono firme anticipaban una conversación que dolería. Alex, dijo con voz grave, he escuchado cosas que no quiero creer. Dime que no es cierto que planeas casarte con esa mujer. Alex respiró hondo. No había rabia en sus ojos, solo una serenidad que nacía de la convicción. Sí, padre. La amo. El silencio se volvió denso. El hombre golpeó la mesa con fuerza. ¿Amar? ¿A una mujer como ella? Es una madre soltera, sin apellido, sin posición. Esa unión arruinará tu futuro, nuestro nombre. Alex no se inmutó. El amor no arruina nada, padre. Lo que destruye a una familia es el orgullo. El rostro del padre se endureció aún más. Tú no entiendes la responsabilidad que llevas. Tu vida no es solo tuya. Hay generaciones detrás de ti, un legado que mantener. Alex se levantó, mirándolo directamente. Y, sin embargo, de todas esas generaciones, yo seré el primero en elegir con el corazón. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Su padre respiró profundamente, intentando controlar su ira. Si das un paso más hacia esa mujer, olvídate de mí y de todo lo que te he dado. La frase cayó como una sentencia. Alex permaneció en silencio unos segundos, y luego, con la voz quebrada pero decidida, respondió, entonces lo olvidaré, si eso significa no olvidarla a ella. Sin decir más, se dio media vuelta y salió bajo la lluvia. Mientras tanto, Tuna, ajena a la discusión, se encontraba en su pequeño apartamento, abrazando a su hija mientras miraba por la ventana. La lluvia caía como lágrimas del cielo. En su corazón sentía que algo estaba a punto de romperse. Cuando Alex llegó empapado, ella corrió hacia él, preocupada. ¿Qué ha pasado?, preguntó, tocando su rostro frío. Alex la miró con ternura y tristeza a la vez. He perdido mucho esta noche, Tuna, pero no pienso perderte. Ella lo abrazó con fuerza, temblando, sin poder contener el llanto. Alex, no quiero ser la razón de tu dolor. Ya lo eres, susurró él, acariciando su cabello. Pero también eres la razón de mi valor. Fuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de aquel abrazo, la fe en su amor se volvió más fuerte que cualquier miedo. Era el precio de amar con el alma. Era la prueba de que algunas batallas no se libran con gritos, sino con corazones que se niegan a rendirse. Pasaron algunos días desde aquella noche de tormenta. El cielo, que antes había estado cubierto de nubes grises, ahora amanecía claro, con una luz suave que parecía anunciar un nuevo comienzo. Alex y Tuna caminaban juntos por el pequeño jardín frente al apartamento de ella. No había lujo ni elegancia, pero sí paz. Él la miraba con ternura, como si cada segundo a su lado fuera un regalo que la vida finalmente le concedía. ¿Te arrepientes de haberme elegido?, preguntó Tuna con voz baja, insegura. Alex sonrió y tomó su mano. No. Si el amor es una batalla, prefiero perderlo todo antes que perderte a ti. Tuna bajó la mirada,
Sus ojos brillaban con lágrimas que esta vez no nacían de tristeza, sino de alivio. Nunca imaginé que alguien me amaría así, susurró. Siempre pensé que debía ser fuerte sola, pero tú me enseñaste que ser amada también es una forma de fortaleza. Alex la abrazó con suavidad. Y tú me enseñaste que el amor verdadero no necesita aprobación, solo fe. El viento sopló, moviendo los pétalos de las flores del jardín. En ese instante, no existían diferencias, ni pasado, ni estatus, solo dos corazones que habían elegido quedarse. Mientras el sol se elevaba, iluminando sus rostros, ambos comprendieron que el 20 de octubre de aquel año no solo sería recordado como el Día de la Mujer, sino como el día en que el amor venció al orgullo, al miedo y a la distancia entre dos mundos. Y allí, en medio del silencio dorado del amanecer, Alex y Tuna sellaron su promesa: amar sin condiciones, luchar sin rendirse, y creer en el poder de un nosotros que ningún destino podría romper. I just don't want the blinds in there.